Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta, la hora de la reflexión universitaria, que como ustedes saben es una acción que realizamos algunos académicos y académicas de diversos centros universitarios y que conformamos el colectivo de reflexión universitaria y que dedicamos esta hora, estos minutos, cada 2 jueves para platicar, para analizar, para debatir, para proponer todo aquello que sucede al interior de nuestra institución, la Universidad de Guadalajara, o lo que sucede en su entorno. Todo esto con un objetivo: tratar de que nuestra universidad sea cada vez más democrática, tratar de que la universidad, esta benemérita institución, vuelva a ser la universidad de todos los jaliscienses y no tan solo del grupo que la ha secuestrado para sus fines e intereses desde hace ya casi 3 décadas. Los saluda el de la voz, Jaime Arias Amaral, académico de Ciencias de la Salud. Y Héctor Hernández Zavala, profesor de la carrera de Antropología en el CUCH. Y hoy tenemos de invitado a un profesor, a un sociólogo y a un periodista. Tenemos el gusto de contar para el programa de fondo, que hablaremos acerca del porrismo en las universidades, al maestro, profesor y periodista Rubén Martín. Muchas gracias, doctor Jaime, y Héctor también por invitarme. Muy complacido. Bueno, estar pues, con ustedes. Vamos a empezar, como ustedes saben, hoy con una pequeña variante. No estamos pasando en vivo, desafortunadamente. La tecnología nos jugó una mala tarde, se nos cayó el sistema. Esa vieja frase muy socorrida desde el 88. Así es. Aquí también se nos cayó con doble L o con Y, era la disyuntiva en aquel, ¿verdad? Se nos cayó, pero bueno, va a ser un programa grabado y de todas maneras los invitamos que por las redes sociales, nuestra página de Facebook, pueden hacer sus propuestas, pueden hacer sus comentarios, porque el programa lo hacemos de aquí para allá, pero también queremos que exista respuesta de ustedes a través de ML Medios, la radio cultural por internet. La primera nota, Héctor, la primera nota, Rubén, que se publica en relación con nuestra Universidad de Guadalajara, sale el día de ayer, fue signada por varios medios de comunicación, Milenio, NTR, etcétera, y habla acerca de que nuestra universidad firma un convenio con InMujeres para combatir la violencia universitaria. Y dice, la Universidad de Guadalajara e InMujeres crearán estrategias para avanzar sobre la igualdad de género. Estas 2 instituciones firmaron un convenio para llevar a cabo estrategias conjuntas de trabajo que permitan avanzar en la igualdad de género. Esto dentro del programa de la misma universidad, que está contemplado en su plan de desarrollo, donde se pretende llegar a una igualdad o una equidad dentro de la institución. Y en general, bueno, pues hablan de lo que piensan hacer, de desarrollar conferencias, desarrollar protocolos y programas, todo con el objetivo de un buen fin de una pandemia, de un problema que asola nuestra universidad, que está en nuestra ciudad, que no está en nuestro país, como es la violencia de género. Creo que de entrada, yo cuando vi la nota, pues obviamente qué bueno que nuestra universidad, Héctor, haga todo aquello que esté a su alcance para erradicar este flagelo, que es la violencia de género. Y que bueno, recientemente nuestra universidad fue sacudida, fue zarandeada con el gran problema que se vivió en el CUCH, fundamentalmente con el acoso y con la valiente denuncia de las estudiantes y maestras, la maestra Tania entre ellas, y esto viene muy a bien. ¿Qué te parece a ti, Héctor? Bueno, mira, me parece muy importante que la universidad se comprometa y firme acuerdos con instituciones que se comprometen con la defensa de los derechos de las mujeres, de los derechos de la diversidad sexual, pero también me parece que habría que estar dándole seguimiento a estos compromisos, porque como hemos visto a partir de las últimas acciones que han sucedido en la universidad, muchas veces es más simulación
querer mostrar al público que la universidad está comprometida en la defensa de los derechos humanos, en la democracia, en la transparencia, y sin embargo seguimos viendo muchísimos hoyos, y no pequeños, sino grandes hoyos oscuros que no nos permiten ver que en verdad se cumpla eso. Y para ejemplo está justamente los acuerdos que tuvieron con UNESCO, con He4She, que se dieron hace 3, 4 años, y sin embargo hemos visto cómo estos acuerdos solamente fueron papeles firmados que en la práctica no se llevaban a cabo ni se cumplían, y no había ningún interés por cumplirlos. Y lo dejaron bien claro en aquella conferencia las autoridades universitarias, cuando habló el rector en turno, el profesor Navarro, la vicerrectora, sí, y el secretario académico y el abogado general, cuando no tuvieron un argumento sólido para decir que sí se defendían los derechos de la mujer y se hacía cumplir, sí, el respeto a la mujer. Nos estuvieron explicando que, bueno, que había que comprender que estas cosas se presentan en instituciones, de tal manera que quisieron decirnos que no había necesidad de hacer tanto escándalo. Y a fin de cuentas, el respeto al derecho de la mujer lo tuvieron que llevar a cabo justamente por la gran movilización que se presentó al interior de la universidad, ¿recordarán? Es, claro. ¿Qué puedes comentar al respecto, Rubén? Bueno, yo coincido con que es muy importante este tema, pero también me parece que lo que nos está demostrando esta emergencia, no solo aquí en la Universidad de Guadalajara, ocurrió en Guanajuato, y lo estamos viendo también en el movimiento estudiantil y universitario en la Ciudad de México, se está incorporando de una manera muy importante también la exigencia del fin del acoso y de la violencia contra las mujeres como un tema central. Y esto nos está trascendiendo los movimientos. Yo creo que es un reflejo de la potencia que está adquiriendo el movimiento feminista para luchar contra el patriarcado que tenemos introyectados todos. Las personas, por supuesto, en primer lugar los varones, pero también las instituciones. Eso se revela, esa rueda de prensa a la que haces mención me parece que era un reflejo de eso, ¿no? Como siempre pareciera que son cosas que han ocurrido siempre y que eran incluso hasta como normalizadas. Incluso se bromea de que pues es un piropo, no te estoy insultando, y así se estaba encubriendo el acoso, pero a mí me parece que es uno de los movimientos más potentes que estamos viendo, no solo ya en la universidad, y estoy seguro que va a ir creciendo en la Universidad de Guadalajara, en el país, en el mundo, es este movimiento feminista en contra del patriarcado. Eso me parece de la mayor importancia. Efectivamente, ¿no? Como menciona bien el maestro Rubén, esta faceta de la violencia en contra de la mujer, entre muchas, y el acoso en particular en las instituciones universitarias, realmente es algo que está sucediendo aquí y en todo el mundo. Recordemos en Chile los grandes movimientos que hubo recientemente de las feministas en contra del acoso, precisamente también en la universidad. En Argentina también hubo un movimiento al respecto. Lo que está sucediendo en este momento en la Ciudad de México, uno de los puntos del pliego que le entregan al rector Grau es precisamente erradicar o tratar en la medida posible de erradicar la violencia de género. Justo hoy la jornada publica un recuento de un informe que da la Universidad Nacional Autónoma de México a través no recuerdo si el abogado general de la misma, acerca de las denuncias de acoso que han existido en lo que va de este año y parte del año anterior, 2017-2018, y ellos tenían contabilizadas y llevadas a cabo 251 denuncias en contra de, sobre todo, la mayoría de maestros, y de esas 251 denuncias que habían llegado a la oficina del abogado general, habían castigado aproximadamente a 65 profesores, los habían sancionado de alguna forma o manera. Y de esas, perdón, doctor, de esas 251 denuncias, 98% contra mujeres. Sí, eso da 98%. De que no se trata de una violencia generalizada, es una violencia sistemática, exactamente, contra la mujer, ¿no? En este caso. Y qué bueno que nuestra universidad haga estos esfuerzos, pero que no se queden solamente en el papel. Porque efectivamente la universidad ya ha asignado otros convenios, ha hecho otros acuerdos, incluso la universidad forma parte del proyecto de violencia de alerta de género que existe en el estado de Jalisco, y realmente no se ha hecho nada, no ha impactado y no se ven acciones concretas para detener esta situación. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Convertirnos precisamente en vigilantes de que estos acuerdos se
aterricen, se operativicen. Está el compromiso de la universidad de sacar los protocolos. ¿Desde cuándo? Habían dicho que ahora al inicio con la nueva reunión del Consejo General Universitario y no los han sacado, siguen alargando esto. Pero bueno, está el papel firmado, nos toca vigilar y exigir que se lleven a cabo. Sí, pero también me gustaría añadir algo más. Y es algo que hemos insistido de manera reiterada en los programas y tiene que ver con la necesidad y la importancia de las acciones individuales y colectivas que lleven a cabo los universitarios para fin de pugnar, impulsar el respeto a este tipo de derechos, ¿sí? Y que esto no cae por obra de Dios ni por obra de la caridad de los que dirigen las instituciones, ahorita de AMLO. Y también me parece, y esto lo hemos visto a partir de los movimientos que se han presentado en diferentes ámbitos universitarios, pero también en el caso de la UDG, de pronto esta cuestión de el respeto a los derechos de la mujer y de la diversidad sexual, es un punto muy delicado y candente en el sentido de que están muy alerta a este tipo de agresiones. Lo que sucedió en la Prepa 5 también es muy importante. El director, en cierta forma, quiso evadir la responsabilidad de sancionar o tomar medidas contra los acosadores, y eso en cierta manera fue menguando, sí, la lucha de los estudiantes. Sin embargo, cuando le lleva a cabo el director acciones contra un muchacho transexual, nosotros podemos ver las grabaciones que hicieron los muchachos en la preparatoria 5 y fue mucha la indignación. De hecho, ante la situación que se presentó en la preparatoria 5, tuvo que echarse hacia atrás el director y tratar de aparecer ante los medios, sobre todo en el canal 44. Yo sí pienso que ahí hubo toda una preparación, no por los compañeros reporteros, sino por la institución que empieza a tratar de cuidar a sus cuadros. Y me parece que lo que sucedió en la Prepa 5 y la manera como presentan en los medios esta situación de aceptación y tolerancia por parte del director, me parece que solamente fue con la intención de lavar y acabar con esa manifestación que se presentó en apoyo al transexual, al muchacho. Bueno, pues seguimos con otra nota, Héctor. Sí, la otra nota, mira, la traía en la tableta, pero debido a los problemas que ya mencionamos en internet, me resulta difícil, pero se trata de la reunión que se llevó a cabo entre exdirigentes de la FEU y exdirigentes de la FEG, con la intención de contribuir de alguna manera, según ellos mencionan, para pagar lo que la universidad hizo por ellos, pagarse a la universidad, pero también a la sociedad. Y ellos están proponiendo trabajar de manera conjunta para tratar de resolver el problema de la violencia que aqueja a los universitarios. Lo que me parece muy paradójico y también pues de un cinismo que quieren pasarlo como si fuera algo de pura anécdota, una cuestión anecdótica, tiene que ver con esos comentarios que se virtieron en la mesa y que rescata el periodista del Occidental. Y él dice que en la plática empiezan a hablar sobre lo que sucedía y dice él, voy a leer este párrafo, dice: entre bromas y algunos de los apodos como el Paros, que fue uno de los presidentes, dice, los asistentes recordaron que hasta balazos se dieron en las organizaciones estudiantiles y el único acuerdo que se tenía cuando salían las armas a relucir es que todos disparábamos hacia la derecha. Y tú dices, ¿en serio dispararon solamente hacia la derecha? ¿Cuál era la derecha? ¿Tenían ellos claros cuál era la derecha y la izquierda? La pregunta es, todo lo que vivimos nosotros, muchos de nosotros fuimos militantes de movimientos independientes estudiantiles y fuimos víctimas de ellos. Ellos no dispararon a la derecha, dispararon a todos lados porque estaban, ¿sí?, actuando como porros y cuidándole el rancho a los que estaban dirigiendo la institución. Ahora, ellos van a resolver el problema de la violencia cuando ellos fueron los principales promotores de la violencia al interior de la universidad.
O sea, y comento esto por la indignación personal que sí me motiva este tipo de cosas. Porque, ¿cómo van a venir los responsables de la violencia universitaria, ¿sí?, del corporativismo universitario, a decirnos que ellos vienen a resolver nuestros problemas? Eso es lo que yo... Esa nota llamó la atención, la nota. FEU y FEC se unen. Había gente como César Íñiguez, estaba Alfonso Partida, el Paros famoso, estaba Claudia Delgadillo, no sé si fue miembro de algún comité. Entiendo que la característica era esa, ¿no? Haber formado parte de presidido comité, o formado parte de sociedades de alumnos, ¿no? Así es. De sociedades de alumnos, así es. Pero se mezclan FEC y FEU. Bueno, pues al final de cuentas no pueden negar su origen las dos, ¿no? Genios y figuras hasta la sepultura. Lo que llama la atención, bueno, pues ellos pueden reunirse y hacer lo que quieran. ¿Por qué en este momento surgen, primero, con qué motivo lo que dicen ahí que van a surgir, que como yo lo dijiste, pues como la iglesia en manos de Lutero, ¿verdad? Tercero, esto me suena a lo que anteriormente hizo la Universidad con Agamos, que llevaban un fin político bien claro. Y ahora que vienen los movimientos del gabinete aquí al interior del gobierno del estado, yo lo veo que van a ser como grupos de presión que están movidos obviamente por ya sabemos quién, ¿sí?, con un objetivo perverso de hacer presión y cuña, porque yo no creo que resuelvan ningún problema de violencia, si al contrario hay que cuidarnos de ellos, ¿verdad? ¿O qué opina Rubén? Pues yo creo que es muy peculiar esta idea es un poco como un intento de mandar un mensaje, así lo veo en primera instancia, con sus comentarios. Yo le soy franco, digo, vi la nota pasada, pero no había reflexionado en detalle. Un intento como de hacer creer que ya pasaron esos tiempos, ¿no? Que ya se vive otro tipo de política, que ya pueden convivir los que antes se enfrentaban. Y es muy peculiar que también ahí vemos a gentes de distintos partidos, ¿no? O sea, Claudia Delgadillo estaba en el PRI, ahora fue candidata de Morena en estas elecciones pasadas. Hay gente que estuvo en la otra coalición. En fin, vemos que al final de cuentas las organizaciones estudiantiles institucionalizadas, controladas, en algunos casos abiertamente porros, otros no abiertamente porros, pero con el mismo fin de control. Me parece que pues tratan de mandar este mensaje de que ya cambiaron esos tiempos, pero también se refleja que fueron formadoras de cuadros, ¿no?, para la clase política local. Una buena parte de los que estaban ahí tienen o han tenido cargos públicos, ¿no? Era un semillero entre comillas, y en la cobertura de cuotas que obligadamente le daban en este caso a la universidad, por ejemplo, su lectura, ¿verdad? Yo creo que tiene que ver con, me parece que podría ser la motivación en el relevo de gobiernos de prácticamente ahora sí de todos los niveles, municipales, estatales y federales, pues ellos dicen que van a tratar de influir en políticas públicas para terminar violencia y otras cuestiones. De hecho, es probable que entre los asistentes a lo mejor hay alguien que aspire a estar en el gabinete, ¿no? Y mira, siguiendo con esta cuestión de la diversidad de partidos que vemos reflejados ahí en esta reunión, me parece que también tiene que ver con esta negociación en los términos de los nuevos tiempos, ¿no? Recordarás que Pedro Mellado saca un artículo hablando sobre el nuevo grupo que ahora sí va a hacer cuña, meter fuerte el pie para tratar de sacar a Padilla, que es el grupo de universitarios por el cambio. Algo así se llamaba el grupo, y que los universitarios morenistas. Y que encabezan Horacio justamente los exfejistas, ¿no? Horacio, Primitivo. Y no me parece tan extraño de pronto que aparezcan ellos en el escenario y de pronto se presente esta reunión. Y sobre todo teniendo también claro que, por ejemplo, el caso de Delgadillo está participando con este sector. Y también la presencia que este grupo, no obstante que para mí y para otros puede ser un grupo que ya en términos de presencia en la universidad y en términos de presencia política en el Estado es mínimo, como grupo de la FEG, no obstante que participan en Morena, ellos le apuestan a que hay gente del gobierno federal y gente de Morena Federal que los puede apoyar para de esa manera crecer en presencia, que sería el grupo afín a Batres,
que son con los que tienen cierto vínculo afectivo por la vieja militancia que tuvieron en el PRS. Entonces, no sé, se puede interpretar de muchas maneras, pero sí me parece esta cuestión de que quieren plantear, como tú comentas, Rubén, de que las cosas han cambiado, hay que hacer las paces, hay que tratar de construir, sí, pero construir siendo ellos la batuta. Claro. ¿Sí? Bueno, pues son las dos notas. Si tienen algún comentario por las redes nos lo pueden hacer y con todo gusto lo platicamos, lo analizamos y lo debatimos. Pues entramos al tema de fondo. Un poco de contexto para nuestros radioescuchas. En la Ciudad de México, justo en este momento, está llevándose una marcha que es réplica de la histórica marcha de hace 50 años. Aquella marcha del silencio. Yo veo los videos que hay en los medios y realmente fue impresionante aquella marcha. Pues yo estaba muy chiquito, obviamente no, ni lo viví ni lo sentí, pero lo ve uno y lo hubiera querido haber sentido. Una marcha impresionante, y ahorita precisamente están caminando en la Ciudad de México. Las últimas notas decían que entre 20 y 30 mil estudiantes, no sé si se llama. Y esta marcha, primero para conmemorar en parte aquella marcha del silencio, pero fundamentalmente con algo que está sucediendo en la UNAM en este momento. A fines de agosto aproximadamente, en el CCH, en el Colegio de Ciencias y Humanidades de Azcapotzalco, hubo varias situaciones que hicieron que los jóvenes estudiantes se movilizaran. Caso concreto, eran cosas muy particulares de ese CCH. La directora, María Guadalupe, no recuerdo ahorita su apellido, de repente les borró, antes de entrar a clases, un mural que los jóvenes habían hecho en relación con los 43 jóvenes desaparecidos. De repente esta mujer se los borra, se los quita, cuando era una expresión y una forma de expresarse y de protestar de los estudiantes. Segundo, hubo algún problema con el pago de cuotas, les incrementaron un poco las cuotas, algo sucedió en las ventanillas de pago que no las abrieron cuando debieron y tenían que ir a pagar al banco y por lo tanto tenían que pagar más los estudiantes en la Ciudad de México. También eso molestó mucho a los estudiantes. Hubo problemas de que grupos no tenían asignado maestros, habían iniciado las clases y los maestros, había salones prácticamente sin maestros. Los estudiantes empiezan a protestar, empiezan a tratar de contactar a las autoridades, a la directora, caso concreto nunca les dio la cara de hecho de frente. Y luego finalmente pues sucede un evento trágico hablando de violencia de género, el asesinato de una joven estudiante que fue secuestrada, raptada, violada, asesinada, calcinada en el Estado de México, Miranda. Desafortunadamente todo esto se concatena, vienen las protestas más fuertes. Ya en ese momento un grupo de estudiantes y porros, que es lo que vamos a hablar, los habían apedreado ahí mismo cuando estaban pidiendo diálogo con la dirección. Ya había habido enfrentamientos en el CCH previo al 3 de septiembre. De manera de que la directora nunca les da la cara a ciencia cierta, pues esto escala y entonces pues vamos a hacer una manifestación a rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en eso hacen la manifestación el 3 de septiembre, un grupo muy nutrido de estudiantes de manera pacífica y justo enfrente de rectoría lo que creíamos que iba en vías de extinción, pues no, cuando despertamos los porros estaban ahí, y agresivos. Este grupo de porros, obviamente no es posible que estuvieran ahí sin que vigilancia hubiera sabido, no es posible que estuvieran ahí si no están apoyados por alguien. El problema es quién es ese alguien. Y bueno, la violencia se desató, hubo 2-3 heridos graves, 2-3 jóvenes que incluso 2 de ellos siguen internados, hubo muchos golpeados. Y bueno, esto escaló, algo que era estrictamente local, escaló y está teniendo una gran repercusión que incluso está saliendo más allá de la capital. De hecho, el día de ayer ya hubo una reunión con el rector, ahorita vamos a ver algunos puntos que están en negociación. Eso es el contexto y de eso vamos a hablar, el porrismo en las universidades, Rubén. ¿Por qué porros? Bueno, se conoce a estos grupos que eran las porras, más bien que estaban inicialmente vinculadas a grupos deportivos
y aparentemente una parte de la violencia en universidad, especialmente entre estudiantes del Politécnico y de la Universidad Nacional Autónoma de México, derivaba después de los partidos. Pero estos grupos que aparentemente eran solo para echar porras después, se identifica curiosamente, ahora está plenamente identificado, asociado porrismo con violencia, ¿En particularmente estudiantil. Y Manuel Ordorica lo ubica, me parece que desde los años 20, 30, o sea, tiene orígenes incluso 40, pero creo que de una manera ya más clara se observan a lo largo de los 50 y de los 60, y no es casual. No es casual, creo, porque justamente, si bien se identifica inicialmente con un asunto de violencia más juvenil, más asociada en las universidades, yo creo que podríamos entender el porrismo, es algo de lo que los quiero como compartir como reflexión y propuesta, es que creo que el porrismo debe entenderse como la manera de control corporativo del Estado mexicano hacia los estudiantes. Yo creo que esa era la función central. Es decir, sí se disputaban sociedades de alumnos, sí de repente pues, querías ganar una elección, tenías el apoyo de algún director, es decir, parecía algo local, pero en términos generales, si uno lo revisa, sobre todo en 50s, 60s, el papel, y no solo en la capital, aquí mismo, el papel que jugó la Federación de Estudiantes de Guadalajara, se da en un contexto en que todavía podríamos pensar que los sectores, ciertos sectores sociales de los de abajo, de las clases dominadas mexicanas, hicieron un pulso, hicieron luchas históricas por tratar de independizarse, de mantener una autonomía organizativa. La propuesta sería, o un poco la reflexión, es que en 50, 60 todavía se dieron unas confrontaciones muy importantes para saber si, por ejemplo, la clase obrera mexicana se iba a independizar o no. Hay luchas de ferrocarrileros 10 años antes del 68, de maestros, de petroleros. Lo del magisterio, por ejemplo, es un asunto muy importante. Regularmente centramos las luchas sindicales de aquella época en petroleros, pero el control que ahora ejerce de manera caciquil, digamos en años contemporáneos, el Baster Gordillo, se fraguó en la derrota de una corriente sindical independiente, me parece que era en el año 57-58, y luego pues con petroleros, con ferrocarrileros, con sectores médicos, pero también con estudiantes. En cada uno de esos casos el control, la sujeción del Estado para imponer sus organizaciones corporativas charras fue mediante una violencia inusitada, en la mayoría de los casos con intervención del ejército, con represiones en las que participaron el ejército. Por ejemplo, en la represión contra los ferrocarrileros, solo para deshacer la huelga de las dos secciones sindicales aquí en Guadalajara, se envió a 3,000 soldados y policías. O sea, estamos hablando de operaciones masivas. Enorme. Ahora imaginémonos el resto del país, igual contra los estudiantes. Entonces yo creo que ahí hay que ubicar el origen del porrismo como un fenómeno específicamente estudiantil, pero que en el contexto de la dominación estatal mexicana eran los correas de transmisión para el control. Nombres muy concretos: la Federación Nacional de Estudiantes Tecnológicos, la FENET, que en particular pues era la federación charra que trataba de controlar, corporativizar, atemorizar a los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Se me escapa el nombre, pero creo que era Unión de Sociedades de Alumnos de la UNAM, me parece que era el nombre, que era esa versión. Había algunos intentos de democratizar que lanzó el Partido Comunista con la CENET, Central Nacional de Estudiantes Democráticos, que jugaron un papel débil, pero jugaron un papel en el 68, y si quieren, pues por supuesto hablaremos de eso, pero bueno, como de idea inicial yo propongo eso. O sea, los porros son como este intento de control. Pueden ser un director, pueden ser por grupos universitarios, como que se amoldaban a las condiciones de cada universidad. Porque, por ejemplo, creo que la Universidad de Guadalajara creó uno de los sistemas de control más sofisticados, más completos, incluso que en otras universidades. A lo mejor la Universidad de Hidalgo, que también tenían una federación estudiantil bastante porril, muy vinculada al PRI, pero creo que eso se replicaba prácticamente en todas las universidades del país. Yo creo que el 68 justo rompe o intenta romper con ese control corporativo porril que había en la mayoría de las universidades del país. Ahora, en el caso de la UNAM, ¿qué es lo que sucede que no prospera una organización porril como la que encontramos en el Poli, en la Universidad de Guadalajara? ¿Te refieres antes o ahora? ¿Hace 50 años o ahora? No, en los años 60. A partir de los años 60. Pero sí existían grupos porriles, incluso grupos de ultraderecha que llegaban a golpear. Exactamente.
no me acordaba el nombre, pero es esta organización que llegó a golpear a académicos, a profesores, a periodistas, por supuesto, a estudiantes. O sea, sí existía estos controles, estas expresiones porriles, pero también de otro lado, los estudiantes del creo que del país, pero en particular de la Ciudad de México, ya tiene una memoria histórica de lucha. De tal manera que, por ejemplo, lo que ahora emerge, y esto que ya recordabas, doctor, que hoy mismo se cumplen 50 años de la marcha del 13 de septiembre del 68, la Marcha del Silencio, pues es como una elocuencia de eso. ¿Cuál fue la respuesta ante este fenómeno de la represión porril del pasado 3 de septiembre, del lunes 3 de septiembre? Casi de inmediato se empezaron a discutir en asambleas, hicieron los paros y empezaron a coordinarse. Ya hay casi un reflejo político, podremos decir, entre los estudiantes, porque se pueden dar muchas respuestas, pero ya hay como una memoria histórica de que tienen que acuerparse, discutir y funcionar horizontalmente para detonar la potencia política del movimiento estudiantil. Y muy fresco el movimiento. Yo he seguido algunas crónicas que hacen de sus reuniones, de sus asambleas. Son asambleas primero muy paritarias. Sí. Mitad hombres, mitad mujeres, y vamos a discutir temas de mujeres muy horizontales. Y sí es cierto, es parte del aprendizaje que en la Universidad Nacional Autónoma de México a través de los años ya tienen precisamente ese gen ya de organización que nos falta en muchas universidades. Allá ya saben cómo moverse inmediatamente y cómo hacer que esto se difunda, y más ahora con las redes. Sucede todo esto, que es excelente, se hace un repaso históricamente, y hoy que pensamos que los tiempos han cambiado, que esto es diferente, pues vemos que en la Universidad Nacional Autónoma de México y en muchas sigue casi siendo igual, con formas variadas. Nadie se esperaba este tipo de respuesta tan brutal como la que fue el 3 de septiembre. ¿A qué responderá que estos grupos en este momento, porque todo tiene una relación, por qué en este momento vuelven a salir? Vuelven a mostrarse de tal como son, de una manera bárbara, de una manera totalmente como hace 50 años. Hace 50 años. ¿Cuál sería la motivación tú como analista político, Rubén, que ves en esto, en un trasfondo de esta situación en la UNAM? De lo que he leído, me parece que hay muchas hipótesis y también sospechas, pero hasta ahora ninguna confirmación precisa. Pero de lo que usted mismo decía al principio del programa, pues es obvio que alguien está patrocinando, organizando a estos grupos que se mantienen justo con eso. O sea, alguien tiene que mantenerlos, alentarnos, protegerlos. ¿Qué es lo que sí vimos? Y que de ahí podemos deducir algunas líneas. Lo que sí vimos es que el jefe de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México, me parece que es Teófilo Licona su nombre, prácticamente parecía como coorganizador de la golpiza. Digo coorganizador porque antes de que se desprendiera el grupo de porros hacia donde estaban manifestándose los estudiantes del CCH Azcapotzalco, más otros estudiantes que se solidarizaron con ellos frente a Rectoría, se pudo plenamente identificar a este funcionario universitario conversando con algunos de los porros, y a la distancia, por las imágenes y los videos que se captan a la distancia, más allá de dialogar, parecería que incluso está dando como instrucciones. Entonces por ahí podría haber una beta, aunque ya el rector Enrique Grau, el rector de la UNAM, se deslinda, rechaza, incluso dice que ya van 19 expulsados al día de hoy, 19 expulsados identificados con los quienes golpearon a los estudiantes del CCH, aunque se deslinda. Si su jefe de seguridad participa en esta complicidad, por supuesto que debe ser investigado, y si no es él, probablemente otro funcionario universitario de rango de la propia UNAM pudiera estar alentando estos grupos. Ahora, como estamos en este periodo de transición, me parece que he visto muchas lecturas, incluso esta expresión de ver la mano que mece la cuna, con una sospecha de que a lo mejor se quiere crear conflicto o responsabilizar a López Obrador, o más bien a Peña Nieto, o crear, digamos, como un tipo de reyerta, una disputa entre palaciega, podríamos decir. Pero yo a veces no me parece tan de acuerdo, no soy tan de acuerdo a veces en esas interpretaciones, porque me parece que se les quita la capacidad de acción a los sujetos, o al menos se les subestima. De lo que derivó de una organización, ya hizo usted el pormenorizado recuento, doctor, de un conflicto en el CCH, escala, pero lo que vemos al crecer el movimiento
yo creo que es legítimo, es genuino un movimiento estudiantil universitario que vuelve a responder con la memoria histórica que ya tiene ante situaciones de violencia, acoso, incluso de eventualmente de invasión de la autonomía universitaria, responde de manera organizada como lo sabe hacer, con estos movimientos horizontales, solidarios unos con otros, y que pues ya tienen la memoria, porque no es solo el 68, son muchas luchas masivas que los estudiantes de la UNAM, del Politécnico, y sobre todo cuando ambos contingentes estudiantiles se unen, hacen una potencia política muy importante. Mira, sobre la cuestión de la memoria histórica, yo recuerdo que desde el 2006 estuve participando en el movimiento obradorista, y recuerdo que cada que iba al DF, al Zócalo, ahora Ciudad de México, era muy común que estuvieran ahí los contingentes de chavos de la UNAM manifestándose siempre. Y en cualquier evento, acontecimiento nacional, los 43, lo que sucedió en Chiapas, no recuerdo ahorita el pueblo de la masacre. Acteal. Aguas Black. No, en Acteal. Acteal, perdón, en Aguas Blancas, 1997. Guerrero. Después de cada acontecimiento, los muchachos de la UNAM manifestándose. Pero el asunto es, o sea, en esto yo veo esta cuestión de la memoria histórica de los muchachos siempre participando, siempre discutiendo, ¿sí? Pero cuando yo veo la presencia de este coordinador de seguridad de la UNAM, y que se ha mantenido por varias rectorías ahí. 40 años tenía. O sea, en ese cargo. Cuando yo como universitario de la UDG puedo comprender a partir de mi contexto cómo se dan las cosas y a quién responden ciertas acciones. Posiblemente mucho sea hipotético. Claro. ¿Sí? No está nada confirmado. Nada confirmado. Pero en el caso de la UNAM, donde es una universidad enorme, sabemos que hay muchos grupos peleando por la rectoría y la dirección de los diferentes departamentos y centros. ¿Qué es quién se encuentra o qué es lo que motiva a mantener a personajes como él y que de pronto cumplan una función bien determinada, como es la dirección, el controlar las manifestaciones estudiantiles y manejar a los poros? ¿Qué es lo que se encuentra detrás de este señor? Bueno, yo creo, como bien dices, la UNAM es una de las instituciones públicas no solo más prestigiadas, más grandes, más importantes de este país, sino políticamente es muy importante. Entonces yo creo que siempre hay un interés estatal por evitar que haya movilizaciones y organizaciones independientes. Tampoco han sido capaces después del 68, y si quieren más adelante recupero una explicación que dio Raúl Álvarez Garín, uno de los dirigentes del 68, en su libro La Estela del 68, por qué razón ocurre esta participación tan activa. Pero siendo tan importante, yo creo que siempre hay un interés estatal en tratar de evitar que surjan movimientos como los de ahora, movimientos como ocurrió en 1999, la otra huelga, momentos como el de 1986, 1987, también con la huelga de la UNAM. Es decir, hay ciertos momentos y que logran luego articularse, y es lo que el Estado no quiere, porque me parece que con los estudiantes, creo que la clase obrera, de manera lamentable, fue derrotada en términos históricos, por más que haya ciertos contingentes sindicales autónomos, pero en términos generales creo que el Estado mexicano y el capital lograron su propósito de controlar, de derrotar los movimientos independientes, autónomos, pero con los estudiantes no lo han sido del todo. De hecho, demuestran que en ciertos momentos abren coyuntura a los estudiantes que pueden tener repercusiones en toda la sociedad. De tal manera, bueno, yo coincidiría, digamos, con lo que dices, que sin poder confirmar, pero eventualmente podemos explicarnos que se mantenga el ICONA porque le interesa a los grupos de control de la UNAM, pero también del propio Estado mexicano, ¿no? Sí, efectivamente, queda claro con lo que mencionas ahí y con lo que se ha visto que este tipo algo tuvo que ver, definitivamente. Primero, ahí. Segundo, cuando deja entrar al camión cargado de estudiantes y con las barras esas que traían tipo los halcones, y cómo es posible que hay filtros a la entrada de la universidad, no los hubieran detectado. Tercero, ¿quién pagó ese camión para el traslado, por ejemplo, ¿no? Y luego todos uniformados, la mayoría de los muchachos uniformados, de manera que no hay duda de que alguien está detrás de ellos, no hay duda. El problema, ¿quién es el maciosar, el extraño enemigo? Pero
curiosamente vemos los puntos que justo el día de ayer se discutieron con el rector, ahí mismo en el centro de Ciencias y Humanidades, y son las peticiones que son válidas para todas las universidades, ¿sí? Y que siguen siendo añejas. Mayor transparencia en el manejo de recursos, una elección lo más democrática posible de sus autoridades, que participe la base estudiantil, por ejemplo. Obviamente lo que tú mencionabas, Rubén, de incluir la violencia de género, tratar de erradicar el acoso, por ejemplo, ¿no? Respetar las actividades propias de los estudiantes y sus formas de protestar y expresión al interior de las instituciones, de manera obviamente desarticular a los grupos de porros, que ha sido siempre una petición que se ha hecho. Las peticiones siguen siendo las mismas que hace prácticamente 50 años. Sí, muy semejantes, ¿no? Pero yo creo que en circunstancias distintas. Por ejemplo, en el 68, y bueno, si quieren, comparto esa como reflexión o conclusión a la que llegaba Raúl Álvarez Garín del movimiento. Como sabemos, el movimiento estudiantil de 1968 llegó a ser tan políticamente tan no solo masivo, sino potente, de empezar a vincularse con otros sectores, con pueblos, con sindicatos, que de manera brutal la cúspide del Estado mexicano, el presidente Díaz Ordaz, pero evidentemente que es una decisión que tuvo que haber consultado, porque además se preparó con el ejército, supongo que enteró al gobierno de Estados Unidos de lo que iba a ocurrir. En fin, quienes realmente toman estas decisiones prepararon esa represión del 2 de octubre de 1968, con la que se intentó erradicar y poner fin a ese movimiento. Pero como dicen no solo Raúl Álvarez Garín, sino otros dirigentes como Félix Hernández Gamundi, al final no fue una derrota, dice, ¿fue una derrota militar? Bueno, pues sí, pero nosotros no estábamos en una contienda militar, no lo sabíamos ni nos lo imaginábamos. Fue una celada, porque ese mismo día, 2 de octubre de 1968, el gobierno de Díaz Ordaz envió a dos representantes a una reunión con 3 representantes de los estudiantes del Consejo Nacional de Huelga. Por la mañana se daba el mensaje de que supuestamente se quería diálogo, cuando ya claramente se había preparado un operativo militar para erradicarlo. Pero ¿cuál es el legado? Lo que dice Raúl Álvarez Garín, la estela de 1968, es que formó políticamente, creó la conciencia política en cientos de miles de mexicanos, de manera directa a los estudiantes, de manera indirecta o también directa a sus familias, que durante esos meses vivieron esa efervescencia. De manera directa, prácticamente la capital de la República estuvo trastornada. Hay que recordar un mitin, no recuerdo si fue el del 13 de septiembre o el del 27 de agosto, que también fue muy masivo. Me parece que el del 27 se habla el del 13 de septiembre, de una participación de 1,5 millones de personas. En ese momento vivían la población de la Ciudad de México era de 4,5 millones. Estamos hablando de que casi un tercio de la ciudad se volcó a las calles. O sea, era masivo. Eso tuvo unas repercusiones personales muy drásticas, muy importantes. Sin temor a equivocarnos, hubo un cambio en la subjetividad política de esa juventud que participó, y esa juventud política que se fraguó en esas brigadas, en esas huelgas, en esos mítines, haciendo carteles, increpando al poder, entrando al Zócalo por primera ocasión, viendo a los de la UNAM, a los del Politécnico como compañeros y no como adversarios, porque a veces creo que se suele mirar al movimiento del 68 como de la UNAM, pero en realidad fue un movimiento de varias universidades, y en cierto sentido creo que los estudiantes del Politécnico fueron decisivos en crear ese movimiento, y no tanto en la UNAM como a veces creemos o tenemos esta percepción. Pero entonces esa generación que se fraguó ahí, después fue la generación que creó movimientos sociales, sindicales, estudiantiles, que se vinculó con colonos, que creó organizaciones populares, que creó medios de comunicación independientes, y también que creó guerrillas, porque claramente el Estado mexicano le cerraba las opciones de participación política. Lo hizo en el 68, lo hizo en el 71, aquí también lo hicieron la Federación de Estudiantes de Guadalajara, las autoridades cerrando la participación a los estudiantes, a las organizaciones que querían democratizar la universidad y también la vida pública nacional. Y ese legado, esa estela, es la que vemos cuando tú dices, yo voy al DF y veo estas manifestaciones y tal, y vuelve a resurgir ahora. Esa es la estela 68, a pesar de que parecen las mismas demandas, sí hay otra subjetividad política, y eso es una cosa muy importante. Perfecto. Bueno, pues esto, a ver, ahora con los vientos de cambio, ¿qué te pareció la respuesta de Andrés Manuel al problema?
Pues parece que sin asumir ya está gobernando, ya va Ya todo el está mundo, gobernando. todo el mundo va desde el embajador de Rusia Todo hasta el el mundo va a rector de la Roma. UNAM. Literalmente va a la colonia Roma en este momento. Pero de otro lado, pareciera que, bueno, que tiene que ser cauto para no manifestar de manera muy clara a favor de unos o a favor de otros, pero creo que recibir al rector Graue fue más bien un respaldo político al rector, y hay que ver cómo lo toma el movimiento estudiantil, porque todavía en algunas asambleas estaban discutiendo si se exigía la destitución del rector Graue, justo por este tema, porque todavía no está claramente deslindado quién está patrocinando estos grupos de porro. No, y es importante porque ahorita, curiosamente y paradójicamente, a diferencia del 68, el reclamo es al interior de la misma universidad. Y obviamente en el 68 era al exterior totalmente. Así es. Y el gobierno debe ser muy cauteloso y cuidado porque se le revierte hacia afuera, y así como escaló en la universidad, que uno no entiende cómo puede un problema tan local. Eso sí habla mal de las autoridades como el país, que no tienen un servicio de inteligencia que estén viendo qué está sucediendo en la periferia de Ciudad Universitaria. ¿Cómo es posible que es una cosa que pudieron haber arreglado en el CCH, como en el 68 igual? Un Así problema es. que era muy local, muy sencillo de las preparatorias, lo dejaron subir, y esto está, al menos escaló. También habla de una incompetencia, de una falta de estar atento de las autoridades, de una falta de manejo político adecuado de situaciones que parecen sencillas. Pero fíjate que me parece que lo que estamos viendo durante muchos años, décadas, hemos dicho que México es un país pasivo, conformista, y sin embargo hoy lo que vemos es de que de pronto los que están dirigiendo las instituciones y el gobierno de los diferentes niveles empiezan a ver que no es tan pasivo. La población civil no es tan pasiva. Esta respuesta que vemos por parte, me parece, es una interpretación personal, pero esta respuesta que recibe el movimiento por parte de Grau, por parte de López Obrador, es también, pero en una pequeña dimensión, lo que vimos, lo que pasó con Parras Jurado en la Prepa 5. Es cierto, siguen teniendo toda una cultura porque son parte de esa generación que creyeron que las cosas se hacían así y que era adecuado, ¿sí? Pero también están viendo que hay una población que por leves agresiones ya está respondiendo, y no solamente responden porque son pequeñas, sino porque es la indignación que sale de esa pequeña agresión, pero que es producto de una acumulación de muchos años. Yo leía, ahorita se me viene a la mente lo que tú comentas, Rubén, de estas generaciones, son nietos de los del 68. Ajá. Son hijos del movimiento del 87 y 99, del CEU y del otro de la huelga general que rompió Ramón de la Fuente, y son hermanos de los de Ayotzinapa. Por eso tienen esa vitalidad, sí, claro, ¿no? Leía eso y me parece muy adecuado. En el caso de, por ejemplo, cuando ve las estadísticas, independientemente de lo que nosotros consideremos de lo importante o no que puede ser lo que pasó el 1 de julio con las elecciones, lo cierto es que la mayor parte de gente que votó por López Obrador fueron jóvenes, y jóvenes universitarios, desempleados y que reciben salarios precarios. Los millennials. Pero 30 millones, el universo es mucho más amplio, obviamente, ¿no? No, sí. Claro. Así es. Bueno, esto está sucediendo en estos momentos, hay que estar muy alertas y obviamente aprender de lo que hacen allá aquí en nuestra universidad, organizarnos, compañeros estudiantes, organizarnos, compañeros maestros, porque el porrismo no existe en la Universidad de Guadalajara, Rubén. Pero me parece que eso es un tema que tenemos que abordar en lo que falta del programa. Claro. Que yo creo que... No, por eso seguimos. No hay porrismo en la Universidad de Guadalajara, ¿verdad? No, yo no creo, digamos, como porrismo, como existía con la FEX, de alguna manera cambiaron las formas, pero me parece que el sentido general del control político permanece. Es obvio que, como tú ya lo mencionabas, hay un grupo político que encabeza Raúl Padilla López que tiene 30 años con el control de la universidad. Pero de otro lado también lo que yo observo, y no es tanto que vengan
sí podemos aprender de cualquier movimiento, pero no es necesario que vengan digamos, de la UNAM a decirle qué hacer a los estudiantes de la universidad. Ya lo están demostrando. Hay que recordar que en el contexto de la desaparición de 3 estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales, algo ocurrió, seguramente por ser estudiantes, que hubo una resonancia muy importante entre muchos jóvenes y entre muchos estudiantes que yo no había visto antes sobre el fenómeno de las desapariciones aquí en Jalisco y en el país. Muchos jóvenes se sensibilizaron en esa ocasión, y lo que detonó en particular fue una organización de estudiantes en asambleas que se hicieron en paro, en antropología, en historia, en sociología, incluso en derecho. Se convocó varias asambleas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y me parece que yo creo que ya hay núcleos, hay corrientes estudiantiles que no de ahora, de antes, han estado cuestionando estos controles corporativos, estos controles de los grupos políticos que exigen y que demandan, que aspiran a una organización estudiantil verdaderamente independiente de todos los grupos de poder, para poder realmente democratizar la universidad, y se manifiestan en este momento, de tal manera que yo también soy optimista de lo que puede pasar en la universidad. ¿Pero qué fue? Perdón. No, síguele. De lo que decías, desaparece, digamos, la figura que conocíamos, por lo menos aquí a mí me tocó en la preparatoria y todavía un periodo de la facultad, literalmente a la FEC, al comité armado. Yo creo que todavía hay gente de los comités de alumnos que todavía están armados, pero me parece que ya cambiaron de alguna manera, o intentaron cambiar las formas. Pero si por eso decía al principio que el porrismo me parece que era parte de las formas de control, ahora la FEU como organización estudiantil, todavía controlada en sus mandos, en quién llega a dirigirla y en sus corrientes por el grupo, digamos, matriz del control de la Universidad de Guadalajara, pues sigue jugando el mismo papel de control, aunque ya no se manifieste violentamente como lo hacían los de la FEC, ¿no? Por ejemplo, una violencia que sí estuvieron ejerciendo los miembros de la FEU, ahora en el contexto de las asambleas, como también en el contexto de la lucha de las mujeres y de la profesora Tania por el respeto a sus derechos, fue el acoso y la denuncia y las agresiones, pero a partir de Facebook. A través de Facebook estuvieron recibiendo, no fue el clásico porro que las estaba esperando para asustarlas o golpear a sus acompañantes, eso no se ha presentado, pero sí hubo agresiones, intimidaciones a través de los correos y a través de Facebook. El porrismo del siglo XXI. Las nuevas formas del porrismo, ¿no? Bueno, incluso nosotros como colectivo de reflexión universitaria, justamente por manifestarnos a favor de estas luchas, de las asambleas, como también de a favor del movimiento feminista dentro de la universidad, sufrimos acoso en nuestra página del colectivo. Pues son las nuevas formas y nuevas maneras. Rubén, el tiempo se nos fue. Muy interesante el tema, y que se amerita mucha reflexión por toda la sociedad y en particular por todos nosotros los universitarios. Hay que estar atentos y sobre todo en nuestra Universidad de Guadalajara detectar estas situaciones, y más que detectarlas, denunciarlas y actuar en contra de ello, porque esto debe de erradicarse de todas las universidades. ¿Un mensaje final, Rubén? Bueno, yo decía que soy optimista de lo que está ocurriendo en la Universidad de Guadalajara, y solamente quisiera destacar algo que me parece importante que está ocurriendo en la UNAM, que está ocurriendo aquí, que está ocurriendo en el Politécnico. Los estudiantes, los universitarios se están dando cuenta de la situación de guerra que se vive en el país. Una expresión es este pliego petitorio tan particular de erradicar la violencia. El acoso en particular, la violencia de los porros, pero en particular la violencia de género, con tema del acoso sexual. Pero creo que se está también entendiendo que en esta situación de guerra el tema de los desaparecidos es un asunto importante. Se ha planteado ya aquí por estudiantes de la Universidad de Guadalajara, se han empezado a vincular, y yo creo que sería de enorme importancia, a mí me parece, que cada universidad también se hiciera cargo de sus desaparecidos como lo hacen las familias. Creo que daríamos un paso muy importante, lo digo porque en esta movilización ya se ha planteado, y es vincular
el porrismo en general, con la violencia más amplia que es toda la guerra, los homicidios, las desapariciones, y para dar un paso de solidaridad y no dejar solas a las familias, creo que si las propias universidades se hacen cargo de sus desaparecidos sería un paso muy importante. Y lo recuerdo ahora, un día después de que se cumplen 4 años de la desaparición de esta jovencita Daniela Magaña en Zapoltitic, y en algunas ocasiones escuché tanto al rector en ese entonces, Tonatiuh Bravo, como al entonces presidente de la FEU, que no le iban a dejar sola a la familia, y la dejaron sola. Bueno, nosotros creo que no deberíamos hacer eso, debemos recordar a todos en general, pero si como universitarios acompañamos a estos otros compañeros universitarios que tienen desaparecidos, creo que sería un paso muy importante en esta lucha general contra las desapariciones en particular y contra la guerra, que creo yo que es el principal problema, porque claramente es una guerra del Estado y el capital contra toda la sociedad. Pues nos despedimos, Héctor. Sí, nada más volviendo a insistir que las acciones para transformar esta sociedad y esta universidad está en función de nosotros mismos. Tenemos que atrevernos a dar un paso para demandar el cumplimiento de nuestros derechos, pero también otra cosa muy importante es la cuestión de unirnos, dejar las divisiones, ¿sí? Y pugnar porque se cumpla la ley, haya transparencia, haya democracia y respeto a los derechos. Organización. Muchas gracias, Rubén. Gracias por invitarme, muy amable. Gracias, Aldo. Gracias, Héctor. Se despide el de la voz, Jaime Arias Amaral. Los esperamos en 2 semanas a través de ML Medios, la radio cultural por internet. Recuerden, la hora de la reflexión universitaria. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Estás escuchando mlmedios.com.